Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos con mucho gusto al ministro de la Presidencia, además presidente del Partido Revolucionario Moderno, partido oficial, José Ignacio Paliza. Muy buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes y dándole bienvenida a Amelia a la televisión dominicana. Buenos días, bienvenido también al programa y gracias por eso. Estas últimas horas han sido de mucha presión internacional con los hechos en Medio Oriente. Para ustedes, ¿cómo ha sido? Y estas últimas noticias que le llegan, ¿cómo la ven? Bueno, el tema de los combustibles es uno a tomar en cuenta. No hay duda que una posible alza de los combustibles afecta todo el encadenamiento económico del país, afecta desde el más pudiente al más sencillo de los ciudadanos, y tenemos que dar un seguimiento muy a detalle de la crisis, de tal manera que uno pueda tomar medidas, las posibles, en tal o cual circunstancia. Y es quizás el elemento principal a tomar en cuenta de los efectos de esta guerra, que aun cuando muy distante de nosotros, no hay dudas que puede tener efectos importantes sobre nuestra economía y sobre el día a día de la vida de los dominicanos. Así que, como muy bien expresaba el presidente Abinader en el día de ayer, en el marco de la semanal, se le da seguimiento no diario, sino momento a momento, porque el nivel de incertidumbre, de la volatilidad del conflicto bélico, cambia mucho el perfil de sus efectos. Y por tanto estamos haciendo la tarea que nos corresponde para en cualquier caso poder mitigar los efectos de esta crisis en evolución. ¿Qué significa estar preparados desde el punto de vista del gobierno? Digamos, y en términos de alternativas, si se produce un incremento de los precios del petróleo, ¿qué soluciones? En los últimos 3 años el gobierno dominicano ha venido subsidiando los combustibles de manera importante. Hay que recordarle a la población de que en los últimos 3 años, o aproximadamente 3 años, se han congelado los precios de los combustibles y el gobierno ha asumido una parte importante de diferencial entre el precio de mercado y lo que la gente ha ido pagando. No fue sino hasta finales del mes de abril cuando los precios del petróleo comenzaron a ceder, o sea que apenas en unas cuantas semanas. Sin embargo, nos encontramos de frente con esta realidad hoy, que vuelven a impactar hacia la alza o tienden a impactar hacia la alza el precio de los combustibles. Si la memoria no me traiciona, porque hoy es muy temprano y ustedes no me han brindado café, en estos años el gobierno ha subsidiado con más de 90.000 millones de pesos el precio de los combustibles. Y aun cuando el gobierno tiene algunas habilidades, algunas capacidades ya presupuestadas para poder atender parte de una alza, esto es un tema que hay que prestarle atención momento a momento. Y ojalá que evidentemente el conflicto bélico pueda ceder y que esto no impacte tan profundamente al precio hacia la alza. He visto importantes declaraciones tanto del presidente Trump como del gobierno de China, porque por cierto, la mayor cantidad de petróleo que surge o sale de allí va hacia China, porque cuando nosotros compramos petróleo fundamentalmente en la región, no hay duda que esto es un solo mercado, el mundo es un solo mercado y tiende lo que puede pasar en un país productor afecta en cadena a todo el sector, a toda la industria. Y esas declaraciones tienden a generar cierto nivel de calma o cierto nivel de presión hacia que los precios puedan mantenerse. Pero bueno, nosotros estamos prestándole la atención debida. Qué bueno que usted dice que han estado adoptando medidas y han estado subsidiando. Es muy difícil. Es que ya usted es el ministro de la presidencia. Sí, pero y ya cumplió más años. También. Pero iba al mismo ritmo. Sí. Sí, exactamente. Pero decía yo que qué bueno que usted dice que el gobierno se ha estado preparando y ha estado subsidiando parte del precio de los combustibles para que llegue con un precio menor a la población. ¿De dónde este gobierno está sacando dinero? Y lo digo porque tenemos una reforma fiscal integral pendiente desde que se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ni la aprobó Danilo, ustedes le dieron para atrás incluso antes de una discusión real. Pero este gobierno está formado por una organización política que criticó de manera fuerte los préstamos de la pasada administración. Y cuando uno ve lo que está pasando en el Congreso, digamos que vamos al mismo ritmo o mayor. Entonces uno dice, sin reforma y con préstamos, ¿de dónde se está sacando el dinero que este gobierno necesita, incluso para todos los proyectos que el presidente
ha estado mostrando con los que pretende concluir su segundo mandato. La verdad es que la política de tomar prestado no es una que a nosotros nos llama la atención, no es una que nosotros estimulamos ni celebramos. Sin embargo, el sistema de financiamiento del gobierno debe estar allí sobre todo para cuando se necesita y cuando usted puede hacer uso de financiamiento que le puedan generar mayor rentabilidad que el propio costo del financiamiento. En este caso nosotros hemos tomado las previsiones de que el crecimiento de nuestra economía pueda ir de una forma tal que en términos absolutos, aun cuando la deuda pueda haber aumentado y aumenta, en términos relativos en relación al tamaño de la economía, no. Inclusive si usted busca los indicadores, hoy la deuda es en relación al PIB menor que cuando la recibimos hace 5 años. Y eso es también un tema de atención que debemos de prestar siempre, dar seguimiento de tal manera que podamos, que cualquier esfuerzo de endeudamiento sea sostenible y que el gobierno con sus habilidades pueda pagar el déficit en el tiempo, pueda pagar los endeudamientos que tomamos. El gobierno ha hecho un esfuerzo en estos 5 años de mantener los déficits en parámetros inclusive por debajo de los presupuestados. El año pasado fue un buen ejemplo de que aún siendo un tiempo electoral, y sabemos cómo en República Dominicana, en los gobiernos anteriores, se trataba los años electorales en relación al uso de los recursos públicos, nosotros teniendo un déficit presupuestado de 2.3% del PIB, fue inclusive menor. O sea que hay un uso cuidadoso de las finanzas públicas, de tal manera que podamos nosotros sortear las realidades con las que nos enfrentamos, de tener limitaciones fiscales conocidas, muchos proyectos en desarrollo en todo el territorio nacional y una sociedad que reclama cada vez más calidad de los servicios que se le prestan, porque tenemos una sociedad cada vez más sofisticada, con mayor capacidad de compra, en crecimiento, y que obliga o exige mayor nivel de calidad en los servicios que necesita y que requiere. Es una dinámica que con cierto nivel de detalle el presidente Abinader ha ido pudiendo atender en la medida que avanza el tiempo. Pero sí, tenemos limitaciones fiscales muy conocidas. Perdón, eso de los préstamos, de como la economía ha crecido, si comparamos los préstamos son menos, parecería como una opción de consuelo. Si algo se le cuestiona al gobierno actual es que cuando se estaba en la oposición se cuestionaba mucho los préstamos. Y lo cuestionamos hoy, y yo lo cuestiono hoy. Pero lo que quiero yo indicarle es, si usted es una familia que entre usted y su esposo ganan 100,000 pesos mensuales, por poner un ejemplo, y debían 1,000,000 de pesos, si mañana ambos crecen y comienzan a producir 500,000 pesos, el 1,000,000 de pesos que deben es para ustedes de menor tamaño, de menor, digamos, dificultad para pagar, que lo que significaba anteriormente cuando sus ingresos eran de apenas 100,000 pesos. Claro, no es un consuelo, es capacidad de pago. Las empresas, el mundo, tiende a vivir bajo esa dinámica. Y es muy común inclusive en las empresas más sofisticadas, en los sectores más sofisticados de las economías, que la gente tienda a utilizar o emprender negocios, por ejemplo, con recursos de financiamiento y no con sus propios recursos y sus habilidades, sino que con sus propios recursos buscan una forma de repagar las deudas que se toman. No es un modelo al que yo particularmente, ni el partido, ni el gobierno del presidente Abinader, se siente estimulado a utilizar. Los financiamientos están usualmente para 2 momentos específicos. Uno, cuando son necesarios, no tomar financiamientos por tomarlos. Y segundo, cuando el nivel de rentabilidad que usted obtiene de un financiamiento, porque su inversión va dedicado, por ejemplo, a una obra de infraestructura importante, genera mayor nivel de rentabilidad de lo que le cuesta el préstamo. ¿Y dónde queda todo el tema de la responsabilidad estatal, ¿no? Cuando las organizaciones políticas se pusieron de acuerdo para que aquí hubiera una reforma fiscal integral, cuando todos los economistas reconocen que la estructura impositiva de nuestro país está más orientada hacia el consumo y por tanto grava mucho más en términos de poder adquisitivo a la clase media baja y a los pobres. Esta es una responsabilidad que han estado evadiendo los diferentes gobiernos.
¿Cuál es la propuesta? ¿No habrá reforma fiscal integral? ¿Cuándo la gente de dinero aquí, las grandes empresas, van a empezar a pagar más? Nosotros sí hicimos en el proceso de reforma una interesante, que es la ley de reforma de responsabilidad fiscal. Y nosotros nos estamos limitando y actuando en relación a ella. Tenemos topes de gasto, topes por cada institución gubernamental, no tomamos más financiamiento del que se nos permite en virtud de la ley y estamos cumpliendo a pie de letra la propia ley que nos regula y nos limita, que fue, por cierto, una exigencia nuestra del gobierno, una solicitud nuestra del gobierno al Congreso Nacional, y estamos viviendo bajo las restricciones de una ley de responsabilidad fiscal. Es cierto que el gobierno, el país, debe encaminarse en algún momento a un proceso de reforma, debió haberse dado el año pasado, sin embargo la sociedad se expresó y el presidente Abinader, de acuerdo a una expresión colectiva, pues retiró el proyecto. Se arrepintió rápido. Bueno, es que el gobierno está para escuchar, no está para imponer, y más cuando tenemos mayorías como las que hoy existen. El PRM tiene mayoría hoy para poder imponer una visión de país, la que quisiese. Para eso se le dio un poder, se le dio una voluntad del pueblo expresa. Sin embargo, no lo utilizamos para imponerle en contra de la voluntad de la gente, sino todo lo contrario. Se escuchó, hubo una respuesta importante, fuerte de la sociedad, de todos sus sectores, y el gobierno del presidente Abinader actuó acorde. Y no tenemos hoy planes como gobierno de estimular o de fomentar